Ni siquiera Sumar apoya del todo el saqueo silencioso que el PSOE está perpetrando con el IRPF. Veámoslo. La recaudación por IRPF se ha disparado durante los últimos años en España en buena medida gracias a la inflación. Como el IRPF es un impuesto progresivo, cuanto más ganas proporcionalmente más pagas, conforme se elevan nominalmente, que no realmente, los ingresos de los ciudadanos, mayor porcentaje de su renta terminan entregándole al Estado. Y durante los últimos años todos los países del mundo, incluyendo por supuesto también España, sufrieron un estallido de la inflación. Los precios en promedio se incrementaron entre un 20 y un 25%. Y también en consecuencia los salarios, lo cual no significa que los trabajadores ganen en términos reales más, porque si cobran nominalmente un 20% más, pero todo les cuesta también un 20% más, su salario real sigue siendo el mismo. Pero claro, a efectos de IRPF, sus ingresos nominales han crecido y por tanto están pagando proporcionalmente más que antes. No porque sean más ricos que antes, sino porque la inflación ha hinchado a efectos fiscales sus ingresos. Y esto está disparando el impuesto sobre la renta que pagan todos los españoles. No solo los ricos, sino también los pobres y las clases medias. Por ejemplo, un reciente informe del Banco de España estima que la mitad de todo lo que ha aumentado la recaudación por IRPF desde el año 2019 se debe a esta llamada progresividad en frío, es decir, a que los contribuyentes paguen más, no porque se han vuelto más ricos, sino porque la inflación ha hinchado nominalmente sus ingresos. La mitad. En el año 2023 se recaudaban 33.400 millones de euros más por IRPF que en el año 2019. Y de esos 33.400 millones de euros, aproximadamente 16.700 millones de euros se deben a la progresividad en frío, al efecto distorsionador de la inflación sobre la cuota final del IRPF. De hecho, fijaos en la estimación que hace Funcas sobre el IRPF extra adicional que estamos pagando cada año como consecuencia de esta progresividad en frío solo durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024. Es decir, solo como consecuencia de no haber actualizado el IRPF según la inflación durante estos 4 años. Un contribuyente que ingrese anualmente entre 12.000 y 21.000 euros está pagando por IRPF 311 euros más cada año de lo que le corresponderían simplemente por el efecto de la inflación. Los contribuyentes que ingresan entre 21.000 y 30.000 euros anuales están pagando cada año 458 euros adicionales en IRPF y los que ingresen entre 30.000 y 60.000 euros anuales 622 euros de más. ¿Y creéis que ese gobierno que dice que solo sube impuestos a los ricos y no a las clases medias o a las clases bajas va a hacer algo por evitarlo? Pues desde luego no. No ha hecho nada desde el año 2018 y tampoco hará nada a partir del año 2025. Porque esta subida de impuestos encubierta, esta subida de impuestos sin pasar por el Parlamento para retratarse, incrementando el IRPF a todos los ciudadanos, le viene muy bien para aumentar la recaudación y gastar muchísimo más de lo que en caso contrario podría gastar. Pero la solución, si el gobierno lo quisiera, sería en realidad muy sencilla. Bastaría con indexar a la inflación, tal como se hace, por ejemplo, con las pensiones, todos los elementos que conforman el IRPF y que contribuyen a determinar la base liquidable y la cuota íntegra. Los tramos de las tarifas, los mínimos personales y familiares, o las reducciones y las deducciones. Todos estos elementos del IRPF tienen que ajustarse a la inflación justamente para que la base liquidable y la cuota íntegra resultante reflejen la capacidad económica real de los contribuyentes y no se les haga pagar de más por un enriquecimiento ficticio derivado de la inflación de sus rentas, derivada a su vez de la pérdida de valor del dinero. Pero en este ámbito la voracidad fiscal del PSOE llega a ser tan exagerada
que incluso desde dentro de su propio gobierno le están creciendo los enanos. Porque Sumar, un partido supuestamente a la izquierda del PSOE, está reclamando una actualización, según la inflación, del mínimo familiar dentro del IRPF. Incluso Sumar le está diciendo al PSOE que está atracando con descaro a todos los españoles a través del impuesto inflacionario camuflado en el IRPF. Pero antes de analizar cuál ha sido en concreto la propuesta de Sumar para actualizar el mínimo familiar dentro del IRPF, recordad que muy probablemente Hacienda os deba dinero y no lo sepáis. Cada año millones de españoles pagan de más en su declaración de la renta, ya no por este impuesto inflacionista encubierto, sino simplemente porque no se aplican todos los beneficios fiscales que podrían llegar a aplicarse. Con el tiempo, el IRPF se ha ido volviendo deliberadamente opaco y muchos ciudadanos no llegan a beneficiarse de todas las deducciones, reducciones o mínimos que podrían aplicarse a su declaración. Por suerte, si cometiste alguna omisión en las declaraciones de los últimos 4 años, todavía estás a tiempo de reclamársela a Hacienda. Y puedes comprobar muy sencillamente si has omitido algún beneficio fiscal que te permitiría que Hacienda te devuelva dinero de los últimos 4 años a través de la aplicación de inteligencia artificial que te ofrece de manera gratuita Laborai. Tan solo tienes que solicitarle a su aplicación de inteligencia artificial que te analice tus declaraciones de la renta durante los últimos 4 años y Laborai te indicará rápidamente si te has dejado de aplicar algún beneficio fiscal o no. Y en caso de que sea así, te ayudará a reclamarlo. Y si no es así, si no queda margen para ningún ahorro tributario en tus declaraciones de los últimos 4 años, todo ese proceso de consulta no te costará nada. Porque aunque normalmente este es un servicio que tiene un precio de 29,9 euros, si lo solicitas a través del link que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado, no te costará nada. Revisa gratuitamente tus últimas declaraciones de la renta a través de Laborai y que el Estado no se quede más dinero del que ya te está arrebatando. Pues bien, lo que ha propuesto específicamente Sumar es actualizar según la inflación las condiciones para que los contribuyentes se puedan beneficiar del mínimo familiar. En España, los contribuyentes pueden reducir su base imponible si tienen familiares a su cargo, ya sean descendientes menores de 25 años, ascendientes mayores de 65 años u otras personas dependientes. Pero para que se puedan aplicar esta reducción en su base imponible, que es el mínimo familiar, ni los descendientes, ni los ascendientes, ni los dependientes han de ingresar por sí mismos cantidades de dinero que superen un determinado umbral. En el año 2002 ese umbral se fijó en 8.000 euros y desde entonces no se ha actualizado en función de la inflación. Ya os podéis imaginar que lo que eran 8.000 euros hace 23 años muy poco tienen que ver en capacidad adquisitiva con lo que son 8.000 euros hoy. Por tanto, en el año 2002, este mínimo familiar era mucho más generoso de cara a los contribuyentes de lo que es hoy. Y Sumar ha propuesto elevar este umbral de rentas que descalifican al contribuyente para beneficiarse del mínimo familiar desde los actuales 8.000 euros, ya digo, aprobados en el año 2002, hasta el equivalente al 70% del salario mínimo interprofesional actual, es decir, 13.260 euros. Esto supone una elevación de este umbral del 65%, que aproximadamente coincide con la inflación acumulada entre 2002 y 2025. Si la propuesta de Sumar saliera adelante, un contribuyente podría tener familiares a su cargo que ingresaran 13.000 euros anuales y aún así ese contribuyente podría acogerse, podría beneficiarse, podría reducir su base imponible en función del mínimo familiar, es decir, pagaría menos impuestos que los que está pagando ahora. Pero justamente por eso el PSOE se resiste a aprobar la propuesta de Sumar y cualquier otra que suponga indexar en función de la inflación los distintos elementos del IRPF. Porque el PSOE es un partido de Estado, es decir, un partido que practica con toda la saña del mundo la rapiña a través del Estado.
y si puede apretarles más las tuercas a los contribuyentes sin que la mayoría de estos ni siquiera sean conscientes de que se las está apretando en mayor medida, porque pagan más por IRPF como consecuencia de la inflación y no son conscientes de que eso no es un error legislativo, sino que está hecho así a propósito, pues entonces, si el PSOE puede hacer caja sin que eso le suponga un coste electoral muy grande, obviamente querrá hacer caja, como ha hecho, a costa de los españoles. Y eso lo conduce a posturas tan inquietantes como colocarse en materia fiscal a la izquierda de Sumar. ¿Cómo será el infierno fiscal español para que incluso nuestra extrema izquierda tenga que pedir un alivio tributario para los sufridos contribuyentes?